Con la pregunta 5 y en la 5 nos preguntan a nosotros. En la número 5 dice, de la combustión completa del metano reconozca el agente oxidante y agente reductor respectivamente. Bueno, para identificar los nombres tenemos que identificar los estados de oxidación o hallar o determinar los estados de oxidación con el que trabaja cada uno de estos elementos. Entonces empezamos por acá, por el oxígeno por el más fácil, ¿no? Está solito, entonces trabaja con cero. Bueno, aquí este oxígeno otra vez trabaja con -2, normalmente trabaja con -2 el oxígeno, con este 2 sería -4 para que la suma te dé 0, entonces acá cuánto tiene que ser el carbono, tiene que ser +4, -4, 0. Bueno, aquí el oxígeno trabaja con -2, acá el hidrógeno trabajaría con ¿cuánto? Con +1. Por 2, entonces sería +2, -2, también nos da 0. Bueno, acá, nosotros sabemos qué cosa. Bueno, pues que el carbono va a trabajar en este caso con ¿cuánto? Igual el hidrógeno trabaja con +1 por 4 sería +4, acá sería -4. Muy bien, entonces fijémonos quiénes cambian de estado de oxidación. El carbono está pasando de -4 a ¿cuánto? A +4. ¿Quién más? El hidrógeno no cambia, mira, +1 sigue siendo allá también +1. El oxígeno está trabajando con 0, aquí está trabajando con -2, entonces está cambiando. Entonces hay dos elementos que cambian de estado de oxidación. Bueno, muy bien, entonces una vez que enlazamos los que cambian de estado de oxidación, entonces hemos dicho que de -4 a +4 en este caso está oxidándose, si no puedes guiarte allá, ¿no? De -4 hacia el lado positivo, está en el sentido de izquierda a derecha, por lo tanto esto se oxida. Muy bien. Si se oxida el otro nombre sería el agente, ¿qué cosa? Agente reductor, igual acá, de 0 a -2, de 0 hacia la izquierda, entonces esto se reduce, ¿no es cierto? Por ende su otro nombre sería el agente, ¿qué cosa? Agente oxidante. Donde llega aquí, o sea, este carbono en este caso, si se oxida este, donde llega se va a llamar, ¿qué cosa? La forma oxidada. Esto de acá se va a llamar la forma reducida. A nosotros nos preguntan sobre el agente oxidante y el agente reductor, si no me equivoco. En la pregunta 5 dice, reconozca el agente oxidante y agente reductor. Bueno, el agente oxidante, ¿quién sería en este caso? Agente oxidante sería el oxígeno 2. Y el agente reductor, ¿quién sería? Bueno, pues el agente reductor es el metano, ¿no? Entonces esa sería tu respuesta para la pregunta 5. Pasemos a la pregunta 6. Bueno, en la pregunta 6 dice lo siguiente, ¿no? Luego de balancear por Redox la siguiente reacción identifica el coeficiente del agua. Bueno, entonces tenemos que hallar el coeficiente del agua. Bueno, igual, aplicamos todos los pasos de allá. El paso número 1 te dice determine los estados de oxidación e identifique los 6 nombres. El carbono, un elemento cuando está solo sin combinarse, bueno, trabaja con sed. En este caso es un compuesto, es el ácido sulfúrico. El oxígeno trabaja con -2 por 4, entonces sería -8. El hidrógeno sabemos que trabaja con +1 por 2, entonces sería +2. Para que la suma nos dé 0, aquí ¿cuánto tendría que ser el azufre? Bueno, tendría que ser +6, ¿no es cierto? +6. +2, +8, -8, 0. Pasamos acá. En este caso el oxígeno trabaja igual con -2 por 2 sería -4, entonces el carbono con +4 para que la suma sea 0. Aquí igual, el oxígeno con -2 por 4, perdón, -2 por 2 sería -4 y aquí tendría que estar trabajando con +4. Bueno, el agua lo vamos a dejar porque sabemos que no va a intervenir aquí. Entonces, fijémonos quiénes cambian de estado de oxidación. El carbono está pasando de 0 a ¿cuánto? A +4. El azufre pasa de +6 a ¿cuánto? A +4. Entonces son los únicos dos elementos que están cambiando de estado de oxidación. Muy bien, ya todo está enlazado entonces. Fijémonos, de 0 está pasando a +4, de 0, fíjate acá, de 0 hacia allá, o sea, se está oxidando. Entonces aquí pondríamos que se oxida. Bueno, ya sabemos el otro nombre que recibe sería el agente reductor. Muy bien, el otro está pasando de +6 a ¿cuánto? De +6 a +4, o sea, de +6 por allá está +6 a +4 en el lado derecho o izquierdo, de derecha hacia izquierda. Entonces esto se reduce. El otro nombre que va a recibir sería el agente oxidante. Muy bien, ¿dónde llega cómo se va a llamar? Aquí se llamará entonces la forma, ¿qué cosa? Reducir. Y acá sería el que se oxida, donde llega se va a llamar la forma oxidada. ¿Listo? Entonces, ya hemos hecho el paso número 1, ¿no? Hemos determinado los estados de oxidación, hemos identificado los 6 nombres, que serían esta de acá. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Pasemos al paso número 2, te dice balancear sobre la misma línea y aplicar el cangrejo. Bueno, pues balanceemos sobre la misma línea. Tengo un solo carbono, sigo la línea, a eso se refiere sobre la misma línea. Acá también tengo un solo carbono, bueno, pues entonces está balanceado. Uno en este lado, uno en el otro lado. Profesor, si por acá hay otro carbono, puede haber, eso no te importa, solamente se refiere a la línea. ¿Qué te dice aquí? Balancear sobre la misma línea, o sea, solo los que están en la sala. Entonces acá hay 1, 1 por 0 sigue siendo 0. Acá también hay 1 por 4, entonces sigue siendo +4. No cambia. Muy bien, acá, igual, para el caso del azufre, tengo un azufre, sigo la línea, aquí también tengo un azufre, entonces está balanceado. Trabajaré con el +6 y acá también con el +4. Una vez que tenga los 4 circulitos, ¿aplico qué cosa? Bueno, pues el cangrejo, aplicar el cangrejo. De atrás hacia adelante, te preguntas, para llegar de +4 a +6, ¿cuánto necesitamos? Bueno, necesitamos más 2 electrones, ¿no? +4, +2, +6. El otro, de +4, para llegar a 0, ¿cuánto necesito? Necesito -4 electrones. Bien, ya tengo -4 y acá +2. Ahora tenemos que buscar qué cosa, ¿qué te dice? Y buscar el factor.
un número multiplicado acá y otro número multiplicado por este 4, el producto sea igual. ¿Cuánto sería? Bueno, pues fácil, ¿no? Acá cuánto tendría que ser por 2, cosa que acá sería 2 por 2 más 4 electrones. ¿Y acá cuánto sería? Por 1, ¿no? Entonces, cosa, menos 4 por 1 sería menos 4 electrones. Menos 4 más 4, 0. Los electrones se van. Muy bien, ya les había explicado también, si no sabes cómo encontrar esos factores, agarras esos dos números, que serían en este caso 4 y 2, bueno, pues le sacas el mínimo común múltiplo. Acá sería mitad 1, mitad, por acá sería 2, mitad 1. Muy bien, ¿cuánto es todo esto? 2 por 2, 4. Entonces, ¿qué agarras con este 4? Dices 4 entre 4, 1, y pones ese 1. 4 entre 2, 2, pones ese 2 al costado y ya está. Muy bien, ¿qué pasa con este 1? Este 1 se mueve sobre la línea, ¿no? Entonces sería 1 por aquí, 1 por acá. No va a afectar en nada. Este 2 sí, pondremos acá entonces 2. Sigue la línea, también llega acá. Listo. Ya terminamos el paso número 2. Ahora pasamos al paso 3. Te dice terminar por tanteo simple. Muy bien. El orden sería metal, no metal, oxígeno, hidrógeno. Bueno, aquí no tenemos ni un metal, ¿no? Sería puro no metal. Pasamos al no metal. A ver, tengo un carbono acá. Acá también tengo un carbono. Está balanceado. Azufres, ¿cuánto sería? 2 por 1, 2 azufres. Acá también 2 por 1, 2 azufres. Paso a quién? Al oxígeno. Fíjate acá, serían 2 por 4, 8 oxígenos. Acá tendrías 2 por 2, 4. Más estos 2 serían 6. Para 8 necesito 2, entonces acá sería 2. 2 por 1, 2. Con eso sería 8 oxígenos, ¿no? Entonces, revisas 4 más 2, 6, 7, 8. Acá 2 por 4, 8. Hidrógenos tienes acá ¿cuánto? 2 por 2, 4. Allá tienes 2 por 2, 4 y la ecuación estaría balanceada. Muy bien, a nosotros nos preguntan el coeficiente del agua, ¿no? Entonces, concluimos. En conclusión, el coeficiente del agua sería de H2O sería ¿cuánto? Bueno, pues sería 2, ¿no? Y marcas eso. Bueno, eso sería la pregunta 6. Muy bien, pregunta 7. Nos dan una reacción y nos preguntan si estos enunciados son verdad o falso. Bien, para ello. Igual, seguimos los tres pasos siempre de allá. Entonces, acá, el oxígeno trabaja con menos 2, acá tendría que ser más 2 para que la suma sea 0, igual acá tenemos que poner más 1 para el hidrógeno, por teoría, entonces por 3, ¿cuánto sería? Más 3 para que la suma sea 0, entonces esto tiene que ser menos 3. En este caso el hidrógeno está solito sin combinarse, entonces trabaja con 0. Igual este sin está solo, así como ustedes, entonces también trabajará con 0. Bueno, el agua lo vamos a dejar. No sé por qué hay un 3 ahí. Bueno, listo. Ahora sí. Fijémonos quiénes cambian de estado de oxidación. Entonces, si nos damos cuenta, el zinc pasa de más 2 a cuánto? A 0, entonces está cambiando de estado de oxidación. Entonces vamos a enlazarlo por ahí. ¿Qué más cambia? El nitrógeno está pasando de menos 3 a cuánto? A 0. Entonces también enlazaremos ahí. Listo. Muy bien. Entonces, fíjate, de más 2 a 0 se oxida, se reduce. De más 2 a 0 se reduce. Por lo tanto, aquí el otro nombre que recibe sería el agente, ¿qué cosa? Agente oxidante. El otro de menos 3 a 0 se oxida. Por lo tanto, el otro nombre sería el agente, ¿qué cosa? Agente reductor. Muy bien. Ahora, bueno, los otros nombres que sería forma oxidada y esto también, perdón, forma reducida, forma oxidada. Pasamos al paso número 2 que te dice balancear sobre la misma línea. ¿Cuántos zinc tienes acá? 1. Sigue la línea, acá también hay 1. Entonces trabajas automáticamente con el 0, perdón, y acá también con el más 2. ¿Cuántos nitrógenos tienes acá? Hay 1. Sigue la línea, ¿cuántos hay? Hay 2. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Multiplicas por 2 aquí adelante. Cosa que 2 por 1, 2 por menos 3 sería menos 6. Y vas a trabajar con ese último estado de oxidación para el cangrejo. Igual acá 2 por 0, entonces sería 0. No cambia eso más bien. Muy bien. Entonces, ahora sí, aplicamos el cangrejo. Te preguntas, de 0 para llegar a más 2, ¿cuánto necesitamos? Bueno, necesitamos más 2 electrones. El otro, de 0 a menos 6, ¿cuánto necesito yo? Bueno, pues menos 6 electrones. Muy bien, y también te dice qué cosa, buscar el factor. Ya te había enseñado a buscar el factor, entonces rápidamente pondríamos acá 1 y acá cuánto sería 3. Muy bien, entonces este 3 se mueve sobre la línea, entonces llega acá 3, sigue la línea, acá también sería entonces 3. Este 1 también se mueve, pero no te va a cambiar nada, entonces lo vamos a dejar ahí. Muy bien, el último paso te dice terminar por tanteo simple, entonces 3 zinc, acá también hay 3 zinc. ¿Cuántos nitrógenos? 2 nitrógenos, 2 nitrógenos. Oxígenos, tienes 3 por 1, 3, no hay más. En el otro lado, acá solamente tienes 1, entonces pondrás acá cuánto, sería 3. 3 por 1, 3. 3 por 1, 3. Hidrógenos, 3 por 2, 6. Acá 2 por 3, 6. Y la ecuación estaría balanceada. Muy bien, ahora sí pasamos acá. El agente oxidante es el óxido de zinc. El agente oxidante aquí está. ¿Quién es? El óxido de zinc. Entonces esto sería verdad. Y el siguiente. ¿Hay 4 electrones transferidos? No, eso es falso. ¿Cuántos electrones transferidos tenemos? En este caso tenemos, ¿cuánto es el producto? Acá sería menos 6 electrones. Acá ¿cuánto sería? Más 6 electrones. Más 6 menos 6, 0. Entonces, ¿cuántos hay? 6 electrones transferidos. Muy bien. El último. ¿El coeficiente del agua es 5? No. ¿El coeficiente del agua cuánto es? Aquí está 3. Entonces esto también es falso. Así como tu ex. Acá no, acá es 5. Muy bien. Entonces la respuesta ¿cuál sería? Bueno, pues sería, en conclusión, verdad, falso, falso, ¿no? Verdad, F.
Muy bien, pasamos a la pregunta 8 y nos preguntan, ¿qué cosa? Suma de coeficientes de los productos. Muy bien, esto lo vamos a balancear por tanteo simple. No creo que sea necesario determinar los estados de oxidación. A ver, seguimos el orden metal, no metal, oxígeno, hidrógeno, o puedes cambiar los dos últimos elementos. Acá tengo un metal, no el aluminio. ¿Cuánto sería acá? 1. Allá cuánto tengo 2. Entonces voy a multiplicar por 2. 2 aluminios. Paso al no metal, que sería el carbono. Acá, por allá, empiezo, mira, acá sería 3 por 1, 3 carbonos. Acá cuánto tengo? 1 solo, entonces multiplico por 3. Listo. Ahora pasamos a los oxígenos. Mira, fíjate. 2 por 3, 6 por 1, 6 oxígenos hasta el momento. Acá sería 3 por 3, 9. 9 más 6, tenemos 15 oxígenos. Allá tienes ¿cuánto? 3. Acá, 3 por 3, 9 oxígenos. Para 15, ¿cuánto necesitamos? Bueno, pues necesitamos 6, ¿no? Acá serían entonces ¿cuánto? 6. ¿Qué más? Terminamos con los hidrógenos. A ver, sería 6 por 2, 12. Acá tendrías que tener también 12. 3 por 2, 6. 2 por 3, 6 por 1, 6. 6 más 6, 12. Y la ecuación estaría balanceada, ¿no? Muy bien, entonces respondemos. Coeficientes de los productos son los de este lado y estos serían los restantes. ¿Cuánto sería 6? Si no hay nada acá es porque hay un 1, ¿no? Entonces sería 6 más 1, acá lúcete cuánto sería esto, sería 7, ¿no? Entonces sería la respuesta de la 8 y así continuamos. Muy bien, muchachos, pregunta 9, entonces nos dan una reacción y nos piden la suma total de coeficientes. Bueno, yo creo que esto también se puede hacer por tanteo simple, vamos a intentarlo y en caso que no nos salga, hacemos reto siguiendo los 3 pasos de allá, ¿no? A ver, veamos a ver si esto se puede. Bien, acá tengo 2 fierros, allá tengo un solo fierro, entonces multiplicaría aquí por 2, muy bien. Ahora, pasemos aquí al caso del carbono, tengo un solo carbono, acá también hay un solo carbono. Los carbonos estarían balanceados, pero acá tengo 3 oxígenos, acá tengo 2, ¿no? 3 más 1, acá tendría 4 oxígenos. Muy bien, acá para tener 4, obligatoriamente tendría que multiplicar ahí por 2. Entonces, pues me va a modificar todo. ¿Qué vamos a hacer entonces? Bueno, pues tenemos que observar bien. 3 más 1, 4 oxígenos. Acá si multiplico por 2 sería 2 por 2, 4 oxígenos. Estaría bien, pero tendría ahora 2 carbonos. Tendría que mover esto. Ahora otra vez mis oxígenos variarían porque sería 3. Más estos 2 se convierten en 5. Entonces tendría que modificar esto así. Entonces, ¿el truco aquí cuál es? Bueno, pues no tocar estos carbonos, ¿no? Entonces lo único que modificaríamos sería ¿qué cosa? El fierro, ya que tengo aquí el fierro solito, entonces puedo poner cualquier coeficiente por este lado. Entonces, aquí, ¿qué voy a hacer? Puedo poner aquí 3, ¿no? 3 por 2 serían 6 oxígenos. Entonces, mira, fíjate, trucazo, ¿no? 3 por 2, 6. Tengo 3 carbonos, acá voy a poner también el 3. Entonces, 3 carbonos, 3 carbonos. Bien, entonces nos fijamos acá, tendríamos 3 por 2, 6 oxígenos, ¿cierto? Entonces aquí tengo 3 por 1, 3 más este 3, serían 6 oxígenos. Allá cuando tienes 2 fierros, acá también hay 2 fierros y la ecuación ya estaría balanceada, ¿no? Por tanteo simple nada más. 3, 3, 3, 6, es todo balanceado. Entonces, la suma total de coeficientes, ¿cuánto sería? Bueno, pues sería, acá hay un 1, no te olvides. Entonces 1 más 3 más 3 más 2, 6, 7, 8, 9. O sea, aquí pondremos 9. Nada más marcamos eso como respuesta. En la pregunta 10 nos piden balancear por tanteo simple y dar como respuesta la suma de coeficientes del agua. Muy bien, entonces trabajemos por tanteo. Igual acá tengo por los metales, el orden va a ser lo mismo que este caso. Acá tengo un aluminio que es metal, acá tengo 2, entonces multiplicaría aquí por 2. Muy bien, ahora ¿qué más? Pasamos al azufre, acá tengo un azufre, allá tengo 3 por 1, acá sería 3 por 1, porque hay un 1, 3 por 1, 3. Entonces aquí multiplicamos por 3. Muy bien, ¿qué más? Pasaríamos al oxígeno, acá tendrías 3 por 4, 12 oxígenos, acá sería 2 por 3, 6 por 1. Bueno, acá es, no te olvides, hay un 1, ¿no es cierto? Va a multiplicar. 2 por 3, 6 por 1, 6. 6 más 12, 18 oxígenos. Acá ¿cuánto tienes? 3 por 4, 12. Para 18 necesitamos 6. Entonces 6 por 1, 6 oxígenos. Hidrógeno debería estar balanceado porque no hay más. 6 por 2, 12. Acá tendrías 3 por 2, 6. Acá 2 por 3, 6. Más 6, 12. Muy bien. Pasamos al 2. Acá tenemos, no hay ni un metal. Entonces acá NH3, un nitrógeno. Allá hay el no. Así como cuando te rechazaron. Entonces sería acá 1, 1, los nitrógenos ya estarían balanceados. Oxígenos, ¿cuánto sería? 2 aquí, acá 1 más 1, 2. Hidrógenos, acá tienes ¿cuánto? Mira, 3. Acá ¿cuánto tienes? 2. Entonces, 2 y 3 suelen ser primos, son primos. Entonces, en este caso, ¿qué se suele hacer? Acá pones el 3 y acá pondrías el 2. Muy bien, entonces sería 3 por 2, 6 hidrógenos, acá 2 por 3, 6 hidrógenos. Pero tus nitrógenos ahora han cambiado, ¿no? Entonces sería 2 acá, acá tendrías que multiplicar 2 veces, ¿no? Como cuando te dijeron 2 veces. Muy bien, ahora, 2 por 3, 6 hidrógenos, acá 3 por 2, 6 hidrógenos. Tus oxígenos deben estar balanceados también. A ver, 3 por 1, 3, 2 por 1, 2, 3 más 2 serían 5. Entonces aquí tendrías que poner 5 medios, ¿no es cierto? Muy bien, entonces no podemos dejar en fracciones esto, entonces multiplicamos a todo por 2, entonces cambiaría. Esto se vuelve en ¿cuánto? Esto se vuelve en 4 y esto se volvería en 5. Borramos una más acá. 2 por 3, ¿cuánto sería para este caso? 6. Acá sería 2 por 2,
4. Listo. Nos fijamos por última vez, 4 nitrógenos, acá también serían 4 nitrógenos. Hidrógeno sería 4 por 3, 12, acá 6 por 2, 12. Oxígenos, ¿cuánto sería? 5 por 2, 10. Acá 6 por 1, 6 más 4, 10. La ecuación estaría balanceada. En este caso, en el tercero, empezamos con el cobre, ¿no? Acá tienes un cobre, allá hay un cobre, no hay problema. Nitrógeno tienes 1, acá tienes 2, entonces multiplicamos por 2. Pasamos al oxígeno, acá tienes un oxígeno, allá también hay un oxígeno. Hidrógeno, fíjate, tienes 2 por 3, 6. Allá tienes solamente 2, entonces multiplicas por 3. 3 por 2, 6. Pero ahora varían tus oxígenos. Ahora acabas de tener 3 oxígenos. En este caso solamente tienes 1, entonces multiplicarás aquí por 3. 3 por 1, 3. Acá tendrías 3 cobres, ahora aquí tendrás que modificar por 3. Entonces te quedarían 3 cobres, 3 cobres. Nitrógeno tienes 2, 2. Por todo lo demás ya estaría balanceado. Pasamos al último. A ver, empezamos, esto es una reacción de combustión por el carbono. Tienes 6 carbonos, acá solamente tienes 1, entonces multiplicas por 6. Pasamos al hidrógeno, porque aquí tienes un oxígeno solo, entonces puedes multiplicar por cualquier factor, ¿no? En el caso de la combustión pasas al hidrógeno, ¿ves? Entonces el orden se altera en los pasos. Entonces acá tienes 10 hidrógenos, acá ¿cuánto tienes? 2. Multiplicamos por 5. 5 por 2, 10. Oxígenos, ¿cuánto tendrías acá? 5. Aquí en este lado, 5 por 1, 5. Acá tienes 6 por 2, 12. 12 más 5, ¿cuánto sería? 17. Entonces aquí ya tienes 5, 17 menos 5, 12, entonces acá tendrías que poner 6 por 2, 12 más 5, 17, y la ecuación estaría balanceada. Por último, aquí lo acabamos, suma de coeficientes del agua, allá arriba tienes 6, más cuánto. Aquí en el segundo tienes agua con 6 también, más cuánto, acá tendrías agua con 3, más cuánto. En este caso, agua está trabajando con 5, muy bien, sumemos eso, ¿cuánto sería? 12, 3, 14, 15, acá sería 20, ¿no? Eso sería la respuesta en la pregunta 10 y continuamos. Muy bien, muchachos, pregunta 11 nos dan la reacción y nos piden hallar calcular número de electrones transferidos sobre el coeficiente del agente oxidante. Bueno, para ello igual vamos a trabajar todos los 3 pasos que ven allá. Profe, ¿para cuándo medio ácido y medio básico? Bueno, ya vamos a llegar, no se preocupen. Acá. Entonces, tenemos hiposulfito de sodio. Aquí el oxígeno trabaja con menos 2 por 2, sería menos 4. El sodio está en el grupo 1, por 2 sería entonces más 2. Para que la suma sea 0, entonces el azufre debería estar trabajando aquí con ¿cuánto? Bueno, pues con más 2. Más 2, más 2, más 4. Menos 4, 0. Paso aquí. Un elemento cuando está solo sin combinarse ya sabemos que trabaja con 0. Muy bien, el agua lo vamos a dejar y ya sabemos que no va a intervenir mucho a menos que por acá aparezca un peróxido. Igual acá sería menos 2 por 4, sería menos 8. El sodio otra vez con más 1 por 2, entonces sería más 2. Para que la suma sea 0, en este caso el azufre estaría trabajando con más 6. Más 6, más 2, menos 8, 0. Muy bien, pasamos acá. El hidrógeno, ¿con cuánto? Con más 1. El bromo entonces está trabajando con menos 1 para que la suma sea 0. Muy bien, entonces nos fijamos quiénes cambian de estado de oxidación. El azufre pasa de más 2 a cuánto? A más 6. ¿Quién más está cambiando? El bromo de 0 pasa a menos 1. Vamos a enlazar eso. Muy bien, entonces ya tenemos enlazado todos ellos y ahora sí, identificamos los nombres, ¿no? Entonces, pregunta, el azufre de más 2 pasa a más 6. Fíjate, la recta numérica aumenta o se reduce, está aumentando de más 2 a más 6, por lo tanto se oxida. Entonces aquí ponemos se oxida. ¿Cuál es el otro nombre? Sería el agente reductor. Muy bien. El otro, de 0 está pasando a menos 1. Entonces cuando se oxida se reduce. Bueno, se está reduciendo, ¿cierto? Entonces el otro nombre sería el agente, ¿qué cosa? Agente oxidante. Donde llega se va a llamar la forma, ¿qué cosa? Sería forma reducida. El otro se va a llamar el que se oxida, la forma oxidada. Muy bien, acabamos de terminar el paso número 1. Pasamos al paso 2, balancear sobre la misma línea. Muy bien. Fíjate, sobre la misma línea se refiere a lo que está enlazando. En este caso el azufre está trabajando con ¿cuánto? Con 2. ¿Pero cuántos azufres hay acá? 1. Sigue la línea. ¿Cuántos hay acá? 1 también. Entonces, automáticamente trabajarás 1 por más 6. Bueno, sigue siendo más 6 igual acá. 1 por más 2 sigue siendo más 2. En este caso, ¿cuántos bromos tienes? 2. Sigue la línea. ¿Cuántos tienes acá? 1. A eso me refiero balancear sobre la misma línea. Si tienes 2, allá también debes tener 2. Si aparece por acá algún bromo, por ejemplo, digamos acá un bromo 2 más, entonces tú tienes que ignorar este bromo, ¿no? O sea, tú no vas a contar 2 bromos más esto serían 3, acá tengo 2, me falta 1. No, no solamente me refiero sobre la misma línea, o sea, si hay un bromo por aquí o por allá, tienes que olvidar. Entonces acá tengo 2, acá tengo 1, entonces multiplicaría en este caso por ¿cuánto? Bueno, pues por 2. Entonces, esto era para explicarles, vamos a borrar. Entonces, ya tendría 2 y acá también 2. ¿En qué te va a afectar? Bueno, acá 2 por 1, 2. Por menos 1 sería menos 2. Entonces, encierras eso en un círculo. Acá igual, 2 por 0, entonces acá sería ¿cuánto? Bueno, en este caso sería 0. Muy bien, entonces, voy a aclarar algo, muchachos. Mira, fíjate, para averiguar los nombres, identificar los 6 nombres, quiénes se oxidan, se reducen, siempre tratas de averiguar con el primer estado de oxidación, ¿no? Por ejemplo, en este caso, no se puede explicar mucho, aquí, el primer estado de oxidación, ¿cuál era? Esto de acá, con menos 1.
no vas a averiguar con el siguiente, con lo que vas a multiplicar. Este último, o sea, la parte de arriba que vas a poner, ¿es para qué? Para aplicar el cangrejo. Debes tener en cuenta eso. Entonces, ahora sí aplicamos el cangrejo. Entonces, de menos 2 para llegar a 0, ¿cuánto necesito? Bueno, pues necesito más 2 electrones, ¿no? Cosa que menos 2 más 2, 0. ¿El otro cuánto sería? De más 6 para llegar a más 2, ¿cuánto necesitamos? Sería menos 4 electrones. Muy bien, ahora dice buscar el factor. ¿Cuál es el factor en este caso? Acá sería por 2, cosa que acá sería más 4 electrones. ¿Y acá cuánto sería el factor? Por 1, entonces acá sería menos 4 electrones. Ya sabes cómo buscar esos factores también, ¿no? Este 1 se mueve sobre la línea, acá sería 1, pero no va a cambiar nada, igual allá. Este 2 también, acá sería por 2, eso sí modifica, ¿no? Entonces acá ya tienes un 2. ¿Qué hago, profe? ¿Lo dejo? No, este 2 tienes que volver a multiplicar. Entonces vamos a poner acá por 2. Listo, el más trasladamos aquí. Listo, entonces ahora sí. Y ya terminaste el paso número 2, pasas al 3, terminar por tanteo en ese orden. A ver, ¿tienes algún metal? Sí, acá hay el sodio. Tienes 2 sodios, acá también tienes 2 sodios. Ahora pasas al no metal. En este caso hay varios, no voy a trabajar el azufre. Tengo acá un azufre, sigo. Allá también tengo uno, no hay problema, bromo. Tendría 2 por 2, 4 bromos. Acá sería 2 por 2, 4 por 1, 4 bromos. Pasamos al oxígeno. Acá tienes 2. Acá hay 1. Entonces acá tienes 3, ¿no? Vamos al otro lado. Mira, tienes 4 oxígenos. Acá deberías tener 4. Entonces multiplicas acá. Y ya tienes 2, te faltan para 4, 2, entonces multiplicas 2 por 1, 2, más esto 2, 4. Hidrógenos acabas de tener 2 por 2, 4. Allá debería haber 4, 2 por 2, 4 por 1, 4. Y la ecuación estaría balanceada. Y se acabó, ¿no? Entonces reemplazamos nada más lo que nos pide. Electrones transferidos. ¿Qué cosa era electrones transferidos? No era nada más y nada menos esto, ¿no? El valor absoluto. Bueno, entonces ¿cuánto sería en este caso? Bueno, pues sería 4. ¿Entre cuánto? El coeficiente del oxidante. Agente oxidante, ¿dónde está? Aquí está. Entonces, ¿cuánto es su coeficiente? 2. 4 entre 2 saca luces. ¿De cuánto sería eso? 2, no marca 2. Eso sería la pregunta número 11. Muy bien, muchachos, pregunta 12 nos dan otra vez otra reacción y nos preguntan calcular el coeficiente del agua. Muy bien. Ya sabemos, esto es el dicromato de potasio, es muy popular, deberían conocer, no impopular como ustedes acá. Entonces, el oxígeno trabaja con menos 2 por 7 sería menos 14, acá sería el potasio con más 1 por 2 sería más 2, para que la suma sea 0, entonces aquí tiene que darte ¿cuánto? Más 12, para que te dé más 12 ahí, entonces aquí tiene que ser ¿cuánto? Más 6, por 2 más 12, más 12, más 2, menos 14, 0. Acá, el cloro trabajará con menos 1, porque está en el grupo 7, el hidrógeno con más 1. Acá el cloro con menos 1, por 3, ¿cuánto sería? Menos 3, entonces el cromo tiene que trabajar con más 3, acá el potasio con más 1 y el cloro sería con menos 1. Acá el cloro, cuando está solito, bueno, trabaja con 0. El agua lo vamos a dejar para el final. Muy bien, nos fijamos quiénes cambian de estado de oxidación. El cromo está pasando de más 6 a ¿cuánto? A más 3. El otro que cambia, ¿quién es? El cloro pasa de menos 1 a ¿cuánto? Aquí sigue trabajando con menos 1, así que no vas a unir con eso, vas a unir con ¿cuál? Con esto que está trabajando con 0. Entonces, son los dos que están cambiando. Bueno, entonces, si estás en tu examen, por ejemplo, pues tú no te vas a poner a averiguar qué cosa. En este caso, los 6 nombres. ¿Por qué? Porque no te importa, ¿no? La pregunta que te dice calcular el coeficiente del agua. Lo único que te importa a ti es el coeficiente del agua. Entonces, te vas a ahorrar ese paso. Entonces, vamos a enlazar los que cambian de estado de oxidación rápidamente. Muy bien, ya tenemos enlazado, ¿no? Otro error que cometen ustedes es que ponen esto todo acá, ¿no? Todo esta parte. Y no saben con cuál están uniendo. Solamente traten de enlazar, como en este caso el cloro es el que cambia, entonces a partir de ahí nada más pongan esa raíz abajo. Listo, igual en este caso el cromo, solamente cromo es el que cambia, entonces enlazas eso, nada más. Muy bien, entonces, para responder esta pregunta, bueno, pues aplicamos, nos saltamos directamente al paso 2, balancear sobre la misma línea. Acá tengo 2 cromos, fíjate acá cuántos cromos tengo. Uno solo, entonces acá voy a multiplicar por 2. Listo, ¿en qué te va a afectar en esto? 2 por más 3, ahora esto se convierte en más 6. Y trabajarás con este más 6, el cangrejo. Acuérdate, el cangrejo siempre se trabaja con él, que está más arriba, ¿no? Con el estado de oxidación final que vas a calcular. En este caso también igual, ¿cuánto sería? 2 por más 6, ya sería 12, entonces trabajas con eso. Muy bien, para el otro caso, el cloro, ¿cuántos cloros tienes acá? 1. Sigue la línea, acá tienes 2, entonces ¿qué tienes que hacer? No te olvides, acá vas a multiplicar por 2. No me vas a poner aquí el 2, ¿no? Porque ahí sí te vas de donde estás. Entonces, el 2 se pone aquí adelante. Entonces, ¿ahora qué va a pasar? 2 por 1 por menos 1 sería menos 2. Y vas a trabajar con esto. El cangrejo se aplica siempre con los que están en el círculo. Aquí el último, 2 por 0, ¿cuánto sería? 0. Eso no cambia nada. Listo, entonces pasamos ahí, donde dice aplicar el cangrejo. Te preguntas, para llegar de 0 a menos 2, ¿cuánto necesito? Menos 2 electrones. El otro sería, de más 6 para llegar a más 12, ¿cuánto necesito? Más 6 electrones. ¿Qué más te dice? Buscar el factor. Entonces, ¿cuál es el factor en este caso? En este caso sería por 3. ¿Cuánto te va a dar? Menos 6 electrones. ¿Acá cuánto sería? Por 1, ¿no es cierto? Acá sería entonces más 6 electrones. Entonces este 1 se mueve por aquí, pone si deseas, pero aquí yo no lo voy a poner porque no cambia nada. Así
como tu ex que no cambió, acá sería 3, este 3 se mueve también, entonces aquí tendrías que poner, profesor, voy a borrar este 2, ¿verdad? Y pongo el 3 así. No, tienes que mantener los dos, tanto el 2 y el 3. Entonces volvemos a poner acá el 2 que había inicialmente y el 3 pondremos más aquí adelante. 3 y el signo más por ahí. Muy bien, entonces acá sería por. Listo, el 3 sigue moviéndose sobre la línea y llega aquí también ese. Muy bien, entonces ahora sí pasamos al paso número 3, terminar por tanteo simple. Entonces empezamos acá por el metal, tengo 2 potasios, acá tendría que poner 2 potasios también. Muy bien, acá tengo 2 cromos, acá ya tengo 2 cromos, eso estaría balanceado. Ahora paso al cloro. 2 por 3, 6 cloros. ¿Allá cuánto tengo? Mira, fíjate, acá tengo 2 por 3, 6, más 2, 8. Más estos 6 serían 14 cloros, entonces aquí debo modificar, porque acá tengo solamente 6. Necesariamente debo borrar esto de acá, entonces pondré ¿cuánto? Bueno, pues ponemos 14. 14 cloros, allá también hay 14 cloros. Hidrógenos, ahora tengo 14 hidrógenos acá, pero tengo 7 oxígenos también. Entonces acá solamente aparece uno, entonces pondría 7. 7 por 1, 7 oxígenos, hidrógeno sería 14 y por acá también tienes 14. Y la ecuación ya estaría balanceada, ¿no? Revisamos a ver, sí. Entonces, calcular el coeficiente del agua, ¿cuánto es? El coeficiente 7 y eso sería la respuesta en la pregunta número 12. Muy bien, muchachos, pasamos a la pregunta 13 y nos piden en este caso suma de coeficientes de la forma reducida más el coeficiente del agua. Bueno, en cada reacción aplicamos siempre los 3 pasos que están escritos ahí. Entonces, primer paso, estados de oxidación. ¿Acá cuánto sería? El azufre trabaja con menos 2, el cobre con más 2. Profesor, ¿cómo yo sé que el azufre trabaja con menos 2 y con el cobre con más 2? Bueno, en la teoría lo vas a encontrar esto, ¿no? Acá, el oxígeno con cuánto trabaja, con menos 2, por 3, ¿cuánto sería? Menos 6. El hidrógeno con más 1, para que la suma nos dé 0, ¿cuánto tiene que ser el nitrógeno? Bueno, tendría que ser entonces más 5. Más 1 más 5 menos 6, 0. Acá, igual. En este caso hay un truco, ¿no? Cuando veas algo como esto, el NO3 está por aquí adelante. Mira, fíjate, ¿dónde ves un NO3? Aquí, NO3. ¿Qué ha pasado con ese NO3? Si te das cuenta, lo que está pasando es esto de acá. Se está ionizando. Sería NO3, el hidrógeno sube arriba como menos 1, porque solamente hay un hidrógeno, entonces su carga va a ser menos 1, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar entonces allá? ¿Cuánto va a ser la carga de ese NO3, de ese paréntesis NO3 igualito? Entonces, ¿cuánto va a ser? Aquí está, acabamos de demostrar que sería menos 1. ¿Cómo yo sé que es menos 1? Bueno, siempre en una reacción, fíjate, si algo aparece entre paréntesis, puede que no también, pero NO3 o algo, cualquier otro compuesto que esté en este lado, puede que en este lado también esté apareciendo, ¿no? Pero no completo, sino una parte como esta. Entonces, te fijas nada más sus hidrógenos y lo vuelves como negativo arriba. Entonces, pones esa carga aquí. 2 por menos 1, ¿cuánto sería? Menos 2. Para que la suma sea 0, entonces sería el cobre más 2. Así te ahorras más pasos. Una cosa que aquí, mira, por ejemplo, estarías poniendo menos 2, aquí no sé con cuánto trabajaría. En fin, trata de hacer esto. Muy bien, acá el oxígeno en este caso sin nada que ver, menos 2, acá sería más 2 para que la suma sea 0. Igual acá sería menos 2 por 2, menos 4, acá tendría que ser más 4. El agua lo vamos a dejar, no lo trabajamos. Nunca se trabaja. Sí se trabaja siempre que por este lado aparece algún peróxido. Muy bien, entonces nos fijamos quiénes cambian de estado de oxidación y enlazamos rápidamente. El cobre pasa de más 2 a cuánto. Aquí sigue trabajando con más 2, no cambia. El azufre de menos 2 está pasando a cuánto, a más 4. ¿Quién más cambia? El nitrógeno de más 5 está pasando a más 2. Profesor, ¿y aquí no cambia? Ahí no cambia. ¿Cómo sabes, profe? Mira, fíjate. Acá sería NO3, acá sería 2. ¿Qué carga le hemos puesto? Menos 1, ¿cierto? Entonces ahí voy a poner menos 1. Acuérdate que el oxígeno trabaja con menos 2. Por 3, ¿cuánto sería? Menos 6. Muy bien. Para que la suma te dé ya no 0, en este caso tiene que darte igual a la carga, o sea, menos 1, ¿cuánto tiene que ser el nitrógeno? Tiene que ser más 5, ¿no es cierto? Más 5 menos 6, menos 1. Entonces, está trabajando con más 5 y aquí también con más 5. O sea, si tú enlazas esto con esto, no está cambiando. Entonces, tienes que enlazar este nitrógeno más 5 con nitrógeno más 2. Ahí sí cambia. Entonces, aclarando eso, vamos a enlazar. Muy bien, ya tenemos enlazado. Bueno, entonces ya te había dicho también que siempre trata de fijarte la pregunta en tu examen que te están preguntando. En este caso te preguntan la suma del coeficiente de la forma reducida y el agua. Entonces tu único objetivo sería buscar la forma reducida. O sea, si vas a buscar la forma reducida, ¿a quién tienes que buscar? ¿El que se oxida o el que se reduce? Bueno, pues tienes que buscar el que se reduce, ¿cierto? Entonces, en este lado se va a reducir y donde llega se va a llamar forma reducida. Entonces, eso es lo que nos importa por el momento. Entonces, fíjate, el azufre de menos 2 está pasando a ¿cuánto? A más 4. Fíjate la recta numérica de menos 2 a más 4. Se oxida, se reduce. Esto se oxida. Muy bien. En este caso, de más 5 está pasando a ¿cuánto? A más 2. Se oxida, se reduce. Se está reduciendo, ¿no? Entonces, acá sería se reduce. Muy bien, entonces, el que se reduce, donde llega, ¿cómo se va a llamar? Forma reducida. Entonces, nos importa a nosotros qué cosa? El coeficiente del no. Muy bien. Entonces, pasamos al paso 2 de una vez. Balancear sobre la misma línea. Acá, ¿cuánto sería? A ver.
tengo un nitrógeno, sigo la línea, tengo un nitrógeno, está balanceado, entonces automáticamente encierro en círculo este más 2 y este más 5. El otro, el azufre, acá tengo un azufre, sigo la línea, acá también tengo un azufre, nada más. Profesor, acá hay un 2, no, ese 2 es del oxígeno, nada que ver. Muy bien, entonces acá sería 1 por menos 2 sigue siendo menos 2, acá sería 1 por más 4 sigue siendo más 4, no cambia. Ahora sí aplicamos el cangrejo de más 4 para llegar a menos 2, ¿cuánto necesitamos? Menos 6, ¿no es cierto? Menos 6 electrones. Aquí, de más 2 para llegar a más 5, ¿cuánto necesito? Necesito más 3 electrones. Ahora sí, ¿qué más dice? Buscar el factor. Buscamos un factor. ¿Qué número sería acá? Sería 2, cosa que aquí te va a dar más 6 electrones. ¿Y acá cuánto sería? 1, cosa que aquí te da menos 6 electrones. Más 6 menos 6, 0. Y de paso, estos 6 son los electrones transferidos. Muy bien, este 2 se mueve sobre la línea. Entonces acá sería 2. Muy bien. Y acá también, ¿cuánto sería? Bueno, sería 2. El 1 se mueve también, pero eso no va a cambiar nada, no modifica nada. Listo. Entonces terminamos con el paso 3. Tanteo simple, rapidito. Tenemos un cobre, allá tengo un cobre, está balanceado. Tengo un azufre, acá sigo, aquí también tengo un azufre, no hay problema. Nitrógenos, acá. Vas a tener que modificar, porque fíjate, acá tienes 2. Esto, acuérdate que aquí adentro multiplica. 2 por 1, 2 nitrógenos, más estos 2 serían 4 nitrógenos. Acá cuánto tienes, mira. 2 por 1, 2. Entonces modificamos esto y ponemos 4. 4 por 1, 4. Ahora oxígenos, tendrías 4 por 3, 12 oxígenos. Acá cuánto tienes, esto multiplica aquí adentro. Sería 2 por 3, 6. Más estos 2 serían 8. 9, 10. Para 12 necesitamos ¿cuánto? 2 más. Entonces sería 2 por 1, 2. Más estos 2 y más estos 2 más estos 6 te dan 12. Acá también tienes 12. Hidrógenos debería estar balanceado porque no hay más que hacer. 4 por 1, 4. Acá 2 por 2, 4 hidrógenos y la ecuación está balanceada. Muy bien, entonces ¿cuánto sería acá? La pregunta, respondiendo en conclusión, sería coeficiente de la forma reducida. Aquí está, ¿cuánto es su coeficiente? 2 más ¿cuánto? Más el coeficiente del agua, que sería también 2, eso nos va a dar un total de 4. Vale, pues eso sería la pregunta 13. Muy bien, pregunta 14, tenemos una reacción redox y nos preguntan la suma de los coeficientes de los productos que estarían en el otro lado. Muy bien, igual, con todos los pasos que aparecen allá, calculamos los estados de oxidación ahora de manera más rápida. Acá sería menos 2, acá menos 8, acá sería más 1, por lo tanto esto tiene que ser, ¿cuánto? Más 7, para que la suma nos dé 0. Muy bien, acá igual el potasio con más 1, el cloro con menos 1. Igual acá menos 2 por 4, menos 8, acá sería más 1 por 2, sería más 2, acá tendría que ser entonces más 6. Igual acá. Acá puedes poner, mira, normalmente tú harías lo siguiente, ¿no? Acá sería menos 2 por 4 sería menos 8, acá ¿cuánto pongo, profesor? No sé. ¿Qué hago ahora? Bueno, lo que tienes que hacer es lo que te dije en el ejercicio anterior, ¿no? Fíjate, por aquí adelante debe aparecer algún SO4. Fíjate, a ver, mira, SO4. Es el único SO4, entonces, ¿qué ha pasado acá? Seguramente pasó esto, ¿no? H2SO4, entonces, pones el SO4, cargas, ¿con cuántos hidrógenos tiene? 2, entonces sería menos 2. Entonces, si deseas tú aquí le puedes poner el paréntesis, ¿no? Que sería ¿cuánto? Con su carga menos 2. Entonces, para que la suma te dé 0, entonces, ¿con cuánto tiene que trabajar el manganeso? Tiene que trabajar con más 2. Más 2 menos 2, 0. Y profesor, ¿qué pasa aquí adentro? ¿Con cuánto está trabajando el azufre? Está trabajando con la misma carga que aquí en este lado de los reactantes, con más 6. Si tú lo averiguas, te va a dar. Acá sería menos 2 por 4, sería menos 8. Para que la suma te dé menos 2, ¿cuánto tiene que ser? Acá tiene que ser más 6 menos 8 menos 2, que es lo mismo, ¿no es cierto? Entonces no hay problema. Igual aquí aparece otra vez, mira, el SO4, entonces pone un paréntesis, sería menos 2. Para que la suma te dé 0, acá tiene que ser más 2. Y casualmente el potasio trabaja con más 1. Por 2, más 2. Más 2 menos 2, 0. El cloro está sólido, en este caso trabajaría con 0 y el agua lo vamos a dejar por ahí. Entonces, fijémonos quiénes cambian de estado de oxidación. El manganeso pasa de más 7 a ¿cuánto? A más 2. Está cambiando. Entonces enlazamos el manganeso con el manganeso más 2. ¿Qué más cambia estado de oxidación? El cloro que está trabajando con menos 1 por acá y pasa a ¿cuánto? A 0. Entonces tendremos que enlazar este cloro también con este otro cloro de acá. ¿Qué más cambia? Nadie más cambia. Profesor, el azufre no cambia. No, porque aquí está trabajando con más 6 y acabamos de demostrar que el SO4 en estos paréntesis también siguen trabajando con más 6. Bueno, entonces vamos a enlazar eso. Muy bien, entonces aclaramos otra vez, ¿no? Ya te había dicho que en tu examen siempre lee la pregunta si es que viene algo de reacciones químicas. Entonces, en este caso, por ejemplo, nos preguntan a nosotros la suma de los coeficientes de los productos. O sea, no nos importa averiguar los 6 nombres, así que nos ahorramos tiempo en eso. Así que no vamos a ver si se reduce o si se oxida. Vamos a pasar directamente al paso número 2. Entonces, fíjate, el paso número 2 te dice balancear sobre la misma línea. Entonces, fíjate que cuántos manganesos tienes. 1, sigue, acá también tienes 1. Entonces, 1 por más 2 sería más 2 y acá también sería 1 por más 7 más 7. Ya tenemos los dos primeros circulitos, o los dos primeros estados de oxidación con el que vamos a aplicar el cangrejo. Acá tenemos cloro, igual, acá tenemos cloro y sigues la línea otra vez, acá tienes 2 cloros, acá cuánto tienes 1, entonces ¿qué tenemos que hacer? Multiplicar aquí adelante por 2.
2 por menos 1, ¿cuánto sería? Menos 2. Si trabajamos con eso, igual acá. 2 por 0, en ese caso no va a cambiar, sigue siendo 0. Muy bien, ahora sí aplicamos el cangrejo. Te preguntan a ti, te preguntas aquí, de 0 para llegar a menos 2, ¿cuánto necesitamos? Menos 2 electrones. El otro sería de más 2 para llegar a más 7, ¿cuánto necesitamos? Bueno, pues más 5 electrones. Ahora dice buscar el factor, buscamos un numerito que al multiplicar y otro número aquí, el producto nos da igual. La otra forma es esto, ¿no? 5 y 2 son primos, entonces intercambias nada más. Acá sería 5 y acá sería el 2, cosa que acá te va a dar más 10 electrones transferidos y acá sería menos 10 electrones. Entonces, el 2 se mueve sobre la línea, llega acá, sigue, aquí también sería el 2. El 5 también, acá. Aquí ya tengo un 2, profesor, si tienes que multiplicar por el 5 más. 5. Sigues, acá también sería el 5. Muy bien, eso sería el paso número 2 y terminamos con el paso número 3, que sería terminar por tanteo simple. Empezamos por ese orden, metal, sería 5 por 2, 10, más estos 2 serían 12 potasios, allá tenemos que modificar, entonces aquí pondremos 6. 6 por 2, 12 potasios. Ahora sí, pasamos al manganeso. Tengo 2 manganesos por acá y acá también tengo 2 manganesos. Pasamos al cloro, acá 5 por 2, 10 por 1, 10 cloros acá. Allá también 5 por 2, 10 cloros. Ahora pasamos a los oxígenos. A ver, acá tengo 2 por 4, 8 oxígenos, más estos 4 serían 12 oxígenos. Acá tenemos 2 por 4, 8, pero antes de balancear el oxígeno, trabajamos el azufre. Y acá tenemos, mira, 2 por 1, 2 azufres, más 6 por 1, 6. Acá no hay más, entonces sería 6 más 2, 8 azufres, entonces aquí tenemos que poner 8. Cosa que sería 8 por 1, 8 azufres. Ahora sí, pasamos al oxígeno. Nuevamente, 2 por 4, 8, acá sería 8 más, acá 4 por 8, 32 más 8, tenemos 40 oxígenos, allá debe haber 40, acá 2 por 4, 8, acá hay 6 por 4, 24, más 8, 32, necesitamos 8 más, ponemos 8, más 8 serían 40 oxígenos. Hidrógenos debería estar balanceado, no restas para que esté 8 por 2, 16, acá debe haber 16 hidrógenos, 8 por 2, 16, y la ecuación estaría balanceada. A nosotros nos preguntan suma de coeficientes de los productos. Muy bien, ¿cuánto sale eso? Bueno, los productos están después de la flecha, entonces sumamos acá, sería 2 más 6, más ¿cuánto? Bueno, más ese 5 de allá, más el 8 de ahí. Vamos a ver cuánto sería acá, 16 y 21, ¿no?